Desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a la emisión matutina del Noticiero. Ya hoy es jueves, Ricardo, buenos días, jueves 8 de enero. Buenos días, por ahí lo llaman juernes. Jueves, así lo llaman, ya se acerca el viernes y ya se acerca entonces el fin de semana y ya para el próximo lunes se espera que haya una reincorporación prácticamente total de todos los venezolanos en las distintas actividades de nuestro país posterior a estas vacaciones de diciembre. Hasta el momento lo que ha sido el reinicio del año escolar se ha visto lentamente, Ricardo, muy pocas personas han asistido a las escuelas, todavía la gente está incorporándose, se nota claramente por el tráfico, pero bueno, ya se acerca, como quien dice, el momento de iniciar la jornada como debe ser. Y bueno, la noticia, por supuesto, no se detiene. Y bueno, todo gira en torno a un poco lo que ha sido las colas que se están generando porque aún continúa la escasez de algunos alimentos y las personas en las colas se han desesperado porque hay ausencia de muchos productos. Mientras tanto, el presidente continúa logrando acuerdos en China. Y bueno, otra cosa es que ya se activó por fin el cupo de dólares. Sí, han habido incluso reuniones acá en el país mientras el presidente está fuera con algunos sectores productivos. Veíamos ayer una reunión con el sector avícola, incluso se reunieron anteriormente con representantes de los supermercados, un poco para tratar esta situación de desabastecimiento de productos que no solamente afecta a la capital, sino también al interior del país. Y no podemos pasar por alto el atentado terrorista que se vivió en Francia. Colocaron, bueno, 12 personas perdieron la vida allí en un semanario y por supuesto todo París, toda Francia se ha levantado en contra de esta ola de violencia que ahora se genera en esta nación. Incluso ha habido protestas por parte de algunos sectores políticos que han señalado que el gobierno francés no tomó en cuenta las distintas amenazas que se habían producido en contra de ellos por parte del Estado Islámico. Como se sabe, Francia forma parte de la coalición que está enfrentando al Estado Islámico en algunas zonas donde ellos están operando. Y bueno, se habían hecho algunas amenazas y al parecer, según dicen algunos opositores al gobierno francés, no tomaron las previsiones necesarias para evitar un ataque de esta manera. Aún no se entiende muy bien qué pasó exactamente y por qué fue en este semanario. Hay una duda en torno a un tuit que colocaron previo o justamente simultáneamente en torno en ese momento que se produce el atentado con la figura del líder de este Estado Islámico, pero bueno, lo cierto es que el terror se ha vivido ahora en los medios de comunicación en Francia. Bueno, vamos a seguir ahora nosotros con lo que es la portada de las informaciones principales que tenemos para ustedes el día de hoy. China y Venezuela logran acuerdos por 20 millones de dólares. Y liberados los 12 jóvenes que resultaron detenidos tras los disturbios registrados ayer en la Universidad Católica del Táchira. La iglesia venezolana hace llamado al diálogo en nuestro país. En internacionales, identificados sospechosos de ataque terrorista en Francia. En el segmento de entrevista estará el psiquiatra Luis José Uzcategui conversando con nuestro compañero Carlos Fernández. Bien, comenzamos entonces, Ricardo, con lo que dice hoy en su primera plana El Mundo, Economía y Negocio, y es lo que les comentamos. Ya finalmente se despejó una incógnita que prácticamente abre la puerta hacia el tema económico, y es el cupo electrónico. El diario dice en su primera plana, al menos 5 instituciones activaron el cupo electrónico para compras en línea con tarjetas de crédito. Algunos usuarios ya han hecho uso del monto de los $300, el cual fue calculado a 12 bolívares por dólar. Así que está el doble de lo que estaba inicialmente, o al menos cuando comenzó el año, que era 6 y pico. Bueno, el tema entonces, nuevos acuerdos por 20 mil millones de dólares con China. Y los presidentes de China y Venezuela indicaron que las relaciones se consolidan con acento en energía, telecomunicaciones e infraestructura. Luego, en el tema de industria, proyectan aumentar la fabricación de celulares. También la semilla de papa importada llegó en buen estado. Y el tema muy polémico es que productores de yuca piden crédito para incrementar la siembra. Buscan ganar espacio en el mercado de comida rápida ante la falta de papitas fritas. Así que la opción de la yuca se emerge versus la papita frita. Seguimos con más, Ricardo. Bueno, vamos a revisar la portada, amigos, del diario El Universal. ¿Qué tiene para el día de hoy? Bueno, lo que les comentábamos al inicio, los acuerdos que se han logrado con la nación china. China acuerda invertir 20 millardos de dólares en Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció haber llegado a un acuerdo mediante su visita a China. Ese es el principal titular que tiene el diario El Universal, que lo van a tener ustedes en pantalla.
el financiamiento de más de 20 millones de dólares. Entre los convenios destaca la alianza energética con el país asiático y la ampliación de proyectos en la faja petrolera del Orinoco, así como de la misión Vivienda y la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. También se destacan en primera página un taquito donde vemos declaraciones que se atribuyen al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Dice, es necesario tener una asamblea revolucionaria. Estuvo el día de ayer Diosdado Cabello en la inauguración de la unidad educativa Comandante Eugenio Eliezer Otaiza en Pueblo de Mundo Nuevo, en el estado Anzoátegui. La gráfica principal del diario El Universal, un tema que ya les habíamos adelantado algo, tiene que ver con este ataque terrorista que se vivió en Francia, en la ciudad de París. Luto en Francia por ataque terrorista, por ataque a la revista. Hombres armados ingresaron a la redacción del semanario y asesinaron a sangre fría a 10 trabajadores, incluidos el director, un columnista y 3 caricaturistas. También dieron muerte a 2 policías. Uno de los atacantes se entregó a las autoridades y fue retenido cerca de la frontera con Bélgica. Los sujetos gritaron "Alá es grande" en la incursión armada. Se identificó a 3 personas como autores materiales del atentado. La comunidad musulmana en Francia repudió la acción violenta. Cientos de personas participaron en vigilias en toda Francia y en varias ciudades europeas. De hecho, la gráfica que tienen ustedes ahí en pantalla, bueno, da muestra de esta concentración que se llevó a cabo en la ciudad de París. Vamos a seguir revisando otras notas. Regresamos a nuestro país. El día de ayer se dio inicio a la conferencia episcopal en Venezuela, lo que es la reunión anual que realiza la Iglesia Católica en nuestro país, y allí los obispos concluyeron lo siguiente: la unión y el diálogo son necesarios para superar la crisis. Estas fueron palabras de Monseñor Diego Padrón en la instalación de esta asamblea ordinaria de la conferencia episcopal. En la gráfica vemos a Monseñor Diego Padrón con el cardenal Jorge Urosa y el nuncio apostólico Aldo Giordano. Las historias de vida del diario El Universal el día de hoy nos presenta a una enfermera que se llama Alba Chía. Ella decidió emprender un proyecto propio que le ha permitido combinar su amor por los animales con su experiencia profesional. Dice, la fidelidad de mis perros no la he visto en un ser humano. Bueno, hay por allí un dicho popular que dice que mientras más conozco a los seres humanos, más quiero a mi perro, Héctor. Bueno, sí, hay gente que los adora definitivamente y hasta los viste y los disfraza como Lady Gaga, por ejemplo, que tiene un perrito, bueno, totalmente disfrazado. Bueno, amigos, retomamos con las informaciones y les comentamos que el diario El Nacional, en su primera plana, tiene terror contra la libertad de expresión y se ve, bueno, una camilla allí en momentos en los cuales, bueno, se había producido ese atentado terrorista. 3 encapuchados que mataron en París a 10 periodistas del semanario humorístico Charlie Hebdo y a 2 policías, y luego gritaron que habían vengado al profeta Mahoma. Fueron identificados como los hermanos Said Kouchi y Chekik Kokuchi, de 34 y 32 años de edad respectivamente, de nacionalidad francesa, y Hamid Murad, de 18 años. Este último fue el que se entregó anoche y está bajo la custodia policial. La publicación fue amenazada varias veces, pero el director Stéphane Charbonnier se negó rotundamente a dejar de satirizar a los religiosos. Bueno, por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar y en el caso de Venezuela, el gobierno y el pueblo venezolano repudiamos el ataque terrorista contra Francia y lo acompañamos con toda nuestra solidaridad y amor, dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y en la esquina superior izquierda, regresamos al tema nacional, es que la iglesia denuncia desidia para superar la escasez y la inseguridad. El pueblo es consciente de la crisis, dijo. El presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Diego Padrón, afirmó que la filosofía del gobierno es la causa de la violencia y de la pobreza avergonzante a la que se ha llevado al país. El sistema político dominante impulsa la división ideológica y social, mientras que ampara el militarismo y la corrupción. Y es que la conferencia episcopal le lanzó duro tanto al gobierno como a la oposición, porque dijo que la oposición tampoco había logrado presentar un proyecto de país que generara una opción inclusiva donde entráramos todos los venezolanos. También, bueno, en la final del periódico vamos a ver la toma del desespero por colas y vigilancia policial, la llegada de productos como detergente, harina de maíz, café y leche líquida y en polvo en los supermercados movilizó a miles de consumidores. Las quejas por las largas colas y las restricciones fueron constantes. Mercal y Abasto Bicentenario se mantuvieron cerrados.
Lo cierto es que Elías El-Yuri, presidente del Instituto Nacional de Estadística, dijo que el desabastecimiento no se puede ocultar. Y Aporrea cuestionó a Carlos Osorio, vicepresidente de Seguridad Alimentaria, por no admitir la gravedad del problema. Así que vemos, bueno, las largas colas ahí de la gente tratando de conseguir los insumos. Vamos a revisar, amigos, la portada ahora del diario Vea. Ellos también tienen la noticia que está relacionada con los acuerdos que se han firmado con China y la presencia del presidente de la República en esta nación. De hecho, la gráfica principal está vemos allí al presidente de la República con el presidente de China, Xi Jinping, fortaleciendo alianzas, es el titular que tiene la foto, y leemos programas sociales beneficiados por convenios China-Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, cerró tratados con el gigante asiático por $20.000 millones que en buena parte estarán destinados a fortalecer programas como los de la Gran Misión Vivienda Venezuela y Barrio Nuevo Tricolor. El jefe de Estado ayer se reunió con su homólogo chino. Como les comentaba, pues bueno, la gráfica da cuenta de esta reunión. Seguimos revisando otras informaciones también relacionadas con el tema económico y nuestro país, reunidos para producir por el país. El gobierno nacional ha venido sosteniendo una serie de reuniones con los sectores productivos del país en su empeño por derrotar la guerra económica con la cual se pretende destruir la revolución bolivariana. Ayer el encuentro fue con los representantes de los sectores cárnicos y avícola. Es información que se publica el diario Vea el día de hoy. Nos dice también que en el estado Zulia se decomisaron 13.000 litros de combustible. Y tenemos en la parte superior la información relacionada con la noticia internacional. Ataque terrorista en París deja 12 víctimas fatales. Bueno, llegó el momento de revisar entonces lo que tiene el diario El Últimas Noticias en su primera plana de la edición de hoy. Dice acuerdos por 20.000 millones. Energía y financiamiento y tecnología son las principales áreas entonces por las cuales estaría China colaborando. Amplían participación de China en la Asociación Estratégica de la Faja del Orinoco y aumentarán la producción de celulares, computadoras con miras a exportar. Diosdado denuncia que esconden los productos. Dijo que el imperialismo arremete contra la revolución bolivariana especulando, ocultando bienes y manipulando las redes. Empleo formal subió 10,2 puntos desde el 1999. Ya comenzó la activación del cupo electrónico. Ahí varios usuarios han reportado compras a través de internet con sus tarjetas de crédito. Bueno, y también vamos a mostrarles ahora la contraportada del diario Últimas Noticias porque refleja la contraportada el terrible atentado terrorista que se vivió en París ayer, cuando entonces este grupo yihadista mató a 12 personas. Y ahí, bueno, se ve todo el mundo. Allí miles de personas congregadas en la Plaza de la República de París, en Nantes y Lyon, se repitió el esquema bajo la consigna "No soy Charlie". Repudian atentado islamista semanario. 2 encapuchados entraron a la sede de Charlie Hebdo y mataron a 12 personas, hirieron a 11. El presidente Maduro condenó acto terrorista y sumó su rechazo a los de los mandatarios del mundo. Es la visión entonces de la contraportada del diario Últimas Noticias en torno a este terrible atentado terrorista que se vivió en Francia. Bueno, la portada del diario 2001 tampoco escapa a este tema y presenta además una especie de caricatura con una leyenda que creo que deja bien claro lo que es el mensaje que debemos tener en este momento. Dice: matar en nombre de Dios es hacer de Dios un asesino. Esto lo dice José Saramago. Y bueno, podemos ver en la parte inferior lo que es el sumario que nos reseña lo ocurrido el día de ayer. Repudio mundial por el ataque en París, que dejó un saldo de 12 muertos. Al grito de "Alá es grande", 3 hombres dispararon contra los empleados de la publicación. También en esta portada se reflejan los acuerdos entre Venezuela y China. Ellos lo titulan de la siguiente manera: chinos echan una mano a Maduro. El presidente anunció que gobierno y empresarios asiáticos invertirán $20.000 millones en proyectos de cooperación. No explicó si el monto incluye préstamos en efectivo. También tenemos otra gráfica acá en esta portada del diario 2001 y ellos la titulan de la siguiente manera: chamito cumplidor. El regreso a clases, previsto para este 7 de enero, estuvo flojo. Maestros de escuelas públicas y privadas reportaron que, en el mejor de los casos, la asistencia llegó a 50%. Fueron muchos los salones que se vieron vacíos y pocos los chipilines que cumplieron su tarea. De hecho, bueno, vemos allí en esa foto a un niño
solito en su salón de clases, creo que ni siquiera estaba el maestro tampoco en el salón. Vamos a revisar otra información que tiene que ver en este caso con lo que es la conferencia episcopal, la asamblea anual que ellos realizaron y lo que se desprende de ella. La Iglesia Católica ve el panorama oscuro. Conferencia episcopal culpa a gobierno y a oposición. Bueno, vamos a revisar ahora entonces el Correo del Orinoco en su primera plana y refleja también los acuerdos ya finales que logró Venezuela con China por 20.000 millones de dólares. Y es que el presidente Maduro con China se han acordado entonces inversiones por el orden de los 20.000 millones de dólares. Y bueno, se construirán las primeras 30 ciudades escolares bolivarianas. 30 ciudades escolares bolivarianas es el avance entonces que coloca el Correo del Orinoco en torno a qué se va a hacer con estos 20.000 millones de dólares. Vamos a revisar información, amigos, en materia deportiva. Para eso tenemos lista la portada del diario Meridiano. Un titular que le va a gustar mucho a nuestro compañero Boyer. Dice, Magallanes enrumbado. Ese es el titular. Tercer laurel seguido. Llamativa labor del serpentinero Omar Poveda en 6 actos ante la poderosa toletería de Aragua. Llevó a los turcos a igualar con Caribes en la punta del round robin. Otras informaciones que tienen que ver con el ámbito deportivo. Fernando Aristigueta llegó cedido al Getafe en búsqueda de repunte. El Atlético le propinó otra derrota más al Real Madrid con goles de García y de Jiménez. Bueno, amigos, así están las cosas entonces en el país, en esta primera visión que efectuamos de lo que está pasando. Y ahora, Ricardo, momento de una pausa. Sí, pero al regreso vamos a seguir revisando más informaciones, más noticias, vamos a tener el reporte del tráfico, haremos un recorrido por distintos estados del país para conocer las condiciones del clima y también, por supuesto, las informaciones que están en las portadas de los diarios de circulación regional. Les recordamos que puede consultar esta y todas las emisiones del noticiero, así como las distintas secciones a través de nuestro canal en YouTube, Televen TV. Bueno, y vamos a comenzar la revisión de los diarios de circulación regional en el estado Falcón con la página web del diario La Mañana. Ellos tienen como titular principal los acuerdos que se lograron con la nación china, pero más abajo podemos leer la siguiente información. Delincuentes arremetieron contra escuelas en Falcón. El atentado contra las escuelas de Zamora y Tocópero que arreció el año pasado parece que se va a agudizar durante el lustro que apenas acaba de empezar. Los delincuentes hicieron su agosto en el asueto de Navidad y comenzaron haciendo de las suyas apenas horas después de haber sonado las 12 campanadas del 31 de diciembre. Bien, ahora vamos a revisar el diario Panorama en su edición del día de hoy y ahí refleja también la inversión millonaria que China traerá a Venezuela. China se trae inversión por 20 millardos. Y al lado, en la fotografía más importante también, el tema del atentado terrorista. Horror en París y se ven a los funcionarios policiales, a los bomberos ahí tratando de salvar o por lo menos llevar rápidamente a un centro de emergencia, centro de salud, a una persona que resultó herida en este atentado terrible terrorista que se registró en Francia. Vamos a revisar la portada, amigos, del diario El Tiempo, que circula en el estado Anzoátegui. Titulan de manera principal, Maduro anunció haber recibido financiamiento de China por 20 millardos de dólares. Más abajo vemos la siguiente gráfica, dice, la imagen habla solita y es un centro de salud. Esta es la cocina del Hospital Luis Racetti de Barcelona. Bueno, vamos a revisar ahora lo que dice el Clarín en su primera plana. Y bueno, una terrible noticia, matan a niña en un atraco allí. Entonces aparece allí en el estado de Aragua esta terrible información. Estaban atracando allí un establecimiento cuando una niña falleció. Y bueno, en la ilustración muestra colas por leche y harina allí en el estado de Aragua, largas colas de personas intentando conseguir, aunque sea un paquete de harina pan o un pote de leche. Vamos a revisar, amigos, la portada del diario que tenemos a continuación, que corresponde al diario La Región. Lo tenemos acá. De tiro en la cabeza, matan a joven en Brisas de Oriente. Un disparo certero en la región occipital acabó con la vida de Anthony Abraham Escobar, de 23 años, durante horas de la mañana de ayer en el barrio Carrizaleño. Ahora nos trasladamos a Barquisimeto. Allí el diario El Informador refleja en su primera plana nuevamente la inversión millonaria que logra Venezuela con acuerdos con esta nación, con China. Maduro logra
entonces acuerdos con China por 20.000 millones de dólares. Es la información que aparece con mayor prominencia en el diario El Informador de Barquisimeto. Vamos al estado Carabobo, portada del diario Notitarde. Militarismo y corrupción son amparados por el gobierno. Iglesia lamenta crisis de enormes proporciones. Declaraciones que corresponden a Monseñor Diego Padrón durante la instalación de la Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal de Venezuela. Gráfica, la prensa está de luto. Esto forma parte de algunas de las protestas que se dieron en rechazo al ataque terrorista vivido ayer en un diario francés. Nos trasladamos de inmediato al estado Trujillo con el diario Los Andes. Allí refleja, militarizadas las calles. Allí en la ilustración más importante, militarizadas las calles porque la situación se tornó color de hormiga en algunos supermercados y algunas farmacias cuando las personas intentaban conseguir algunos productos y veían que lo poco que había se acababa rápidamente y en medio de su desesperación pues se generaron allí protestas en los alrededores de estos establecimientos, especialmente en el Trujillo, por eso se militarizaron las calles en esa entidad. Bueno, y rápidamente vamos a hacer contacto con nuestros corresponsales para ver qué otras informaciones nos traen del interior de nuestro país. Adelante, Ruth Lara Castillo, desde el estado Carabobo. Buenos días. Buen día. Luego que Valencia se ubicara como la ciudad más costosa de Venezuela durante 2014, según cifras del Banco Central, representantes de Fedecámaras de Carabobo atribuyeron el hecho a diversos factores, entre los que destacaron la baja producción de la zona industrial, la escasez de productos y la informalización del empleo. Razón por la que exhortan a las autoridades del Gobierno Nacional a trabajar en la construcción de un modelo económico que genere confianza en los inversionistas y permita el desarrollo de los sectores productivos. Este miércoles, autoridades regionales desplegaron oficialmente el dispositivo de seguridad a propósito de la 50ª edición de la Feria Internacional de San Sebastián en la ciudad de San Cristóbal. 3.100 funcionarios tendrán la tarea de garantizar el resguardo, 1.400 de estos dependientes de la Policía Regional. Por otra parte, este viernes 9 de enero iniciará la Vuelta al Táchira con un total de 10 etapas. Desde el estado Táchira, Marineglot, Televen. Bien amigos, llegó el momento de revisar las condiciones del tiempo para las próximas horas y es que gran parte del país se va a mantener con nubosidad sin precipitaciones, exceptuando en los Andes, oriente, sur y el este de Miranda. Allí se observan mantos nubosos con precipitaciones aisladas. Vamos con Caracas, parcialmente nublado, temperatura máxima 28 grados centígrados, temperatura mínima 16 grados centígrados. Maturín estará parcialmente nublado, temperatura máxima 32 grados centígrados, temperatura mínima 21 grados centígrados. Estado Carabobo, Valencia, parcialmente nublado, temperatura máxima allí 32 grados centígrados, temperatura mínima 21 grados centígrados. Así están las cosas a nivel meteorológico. Vamos de inmediato con Ricardo con información de su interés. Bueno, vamos a revisar cómo está el tráfico a esta hora en nuestra ciudad capital y también en algunos estados del interior del país. Y vamos a comenzar con un servicio que es muy importante, el del Metro de Caracas. Esta es la imagen de la estación La Rinconada. Como ustedes pueden ver, está totalmente despejada. Ya al principio del noticiero comentábamos que poco a poco se irán retornando las actividades ya para el próximo día lunes. Quizás esta no sea la imagen que veamos y tengamos una mayor cantidad de usuarios de este servicio de metro. Revisamos ahora las condiciones del tránsito en la ciudad capital. Al igual que en el metro que está despejado, pues la autopista Francisco Fajardo se presenta libre. Hay buena circulación también en la Gran Mariscal de Ayacucho y la autopista regional del centro con poca afluencia vehicular. Rápidamente, antes de irnos a la pausa, vamos a saludar a José Gregorio López, quien nos escribe y dice: buenos días. Reportando full sintonía al mejor programa matutino. Saludos. Bueno, muchísimas gracias por tu apreciación, José Gregorio, y que tengas feliz día también. Bueno, feliz día para todos nuestros usuarios que gracias a Dios nos siguen a esta hora tempranito, a pesar de que muchos no se han reincorporado, todavía están en sus camitas y felices. Se levantan temprano para estar bien informados. Bueno, momento de una pausa, amigos. Vamos al regreso a llevarles a ustedes la ronda informativa, es decir, las noticias en sus detalles en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Conferencia Episcopal alertó sobre una crisis ética, política, económica y social en Venezuela. Valencia se ubicó como la ciudad más costosa del país durante el 2014, según cifras del Banco Central.
Banco Mundial pronostica que precios del petróleo mantendrán tendencia a la baja este año. Bueno amigos, vamos al detalle de estas informaciones que nos acaba de comentar Héctor Matos y algunas otras. Comenzamos. En Venezuela y China se concretaron acuerdos por más de 20.000 millones de dólares. Esto en materia energética, industrial y de desarrollo. Este acuerdo se logró luego de que el presidente Nicolás Maduro fuese recibido por su homólogo chino Xi Jinping en la ciudad de Beijing. Allí el primer mandatario nacional aseguró que Venezuela no es un país quebrado. Que Venezuela va a salir adelante, en las circunstancias que sean, como hemos salido adelante, con las alianzas que tenemos en el mundo y la capacidad que tiene Venezuela. Venezuela tiene un poder económico. A veces hay toda una conspiración internacional para tratar de aparecer en el mundo a Venezuela como un país quebrado. Venezuela es un país con una potencia económica propia, con un pueblo productivo, con una economía con un potencial gigantesco, con la máxima reserva petrolera del mundo hoy por hoy, sin necesidad de destruir, como lo hace el fracking, la corteza terrestre. Ahí está la reserva petrolera nuestra en pleno desarrollo, además, con la cuarta reserva de gas más importante del mundo, sin destruir con fracking la corteza terrestre, con reservas importantes en distintos minerales, en oro, en diamantes, en coltán, etc. Venezuela es un país con una potencia económica y tenemos capacidad para tener y conseguir el financiamiento que necesita nuestro país para garantizar el funcionamiento de la economía y de la sociedad. En la reunión, un grupo de empresarios chinos manifestó al presidente Nicolás Maduro su total disposición a seguir impulsando inversiones en Venezuela para potenciar proyectos sociales, entre ellos la construcción de viviendas y centros educativos. El presidente Maduro aseguró que tiene Venezuela la capacidad para garantizar el total funcionamiento de la economía y de la sociedad. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Diego Padrón, alertó sobre una crisis ética, política, económica y social en Venezuela. Los obispos del país instalaron su asamblea ordinaria, señalando el modelo social del país como el responsable de los principales problemas que aquejan a todos los venezolanos. La violencia ha sido y continúa siendo motivada por la filosofía del sistema. La pobreza vergonzante a la que el sistema ha llevado al país es causa de violencia. El militarismo y la corrupción en diversos grados son amparados por el sistema. Desde la Conferencia Episcopal mencionaron las deficiencias en los servicios básicos y en el sistema de salud pública, el desabastecimiento, desempleo, alto costo de la vida y la inseguridad jurídica y personal como muestras del fracaso del modelo de gobierno y reclaman acciones oportunas a los políticos. Ante la magnitud de la crisis, los partidos políticos no han sabido ofrecer un proyecto alternativo de democracia eficiente. La crisis de los partidos es más de afecto que de ideología, más de agendas y proyectos personalistas que de estrategia. Aspiran que la elección parlamentaria prevista para este año contribuya a la generación de espacios para el diálogo. Bueno, se lograría con la conciencia de cada venezolano que al elegir a los candidatos a la Asamblea Nacional sepa elegir candidatos que puedan ofrecer esa oportunidad. Y aunque los obispos consideran que el clima social es muy duro y el panorama oscuro, desde la Iglesia guardan la esperanza de que se pueda superar la crisis. La declaración explícita y simultánea de reanudación de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, luego de tantos años de bloqueo y confrontación, gracias a la mediación del Papa Francisco y de la diplomacia vaticana. Este acontecimiento muestra que la experiencia cristiana es capaz de afrontar los desafíos actuales. Diálogo, inclusión, reconocimiento mutuo y evitar el radicalismo son algunas de las propuestas del episcopado para superar la crisis que se vive en distintos sectores de Venezuela. Carlos Eduardo Martínez, Televen. Y entre tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, desestimó precisamente estas declaraciones que acabamos de escuchar del máximo representante de la Conferencia Episcopal Venezolana. Hablamos de Monseñor Diego Padrón y lo invitó a presentar pruebas formales sobre la supuesta crisis política que vive nuestro país. ¿Por qué usted no pone una denuncia formal, señor Padrón? Si tiene alguna prueba, pues, de algo. Su partido político está muy desprestigiado. Usted habla aquí, inclusive le echa candela a los partidos políticos de la oposición. Dice que son amparados por el gobierno, el militarismo y la corrupción. Si usted quiere que lo traten como obispo, compórtese como un obispo.
Temprano, el diputado Cabello hizo un llamado a la calma a sectores de la oposición que a su juicio se encuentran desesperados. Y ahorita que él está allá en China, miren cómo lo atacan. Miren cómo ayer andaban la derecha desesperada, vuelta loca, inventando saqueos, inventando que el pueblo estaba desesperado. Los únicos desesperados son ellos y van a tener que tomar bastante manzanilla porque no van a volver más nunca a gobernar este país en años y siglos. ¿Qué ocurre ahora? No, ellos no están bajando la Santa María. Ellos ahora tienen la Santa María arriba, pero están especulando, están escondiendo los productos, están manipulando las redes, están cometiendo contrabando. El mismo actor con otro modus operandi. El primer vicepresidente del PSV realizó la entrega de nuevas obras en el sector Mundo Nuevo en el municipio Freites del estado Anzoátegui. Esto junto con el gobernador de la entidad, Aristóbulo Isturiz. Entre ellas, el Liceo Bolivariano comandante Eliezer Otaiza. Bueno, en la noche de este miércoles fueron liberados en San Cristóbal los 12 jóvenes que resultaron detenidos tras los disturbios registrados en la Universidad Católica del Táchira. La manifestación con quema de caucho se extendió por varias horas. Cuando efectivos de la Policía Nacional actuaron para restablecer el orden, se presentaron enfrentamientos. De los estudiantes detenidos, 4 fueron identificados como Joseph Moreno, Adán Ávila, Carlos Valencia y José Gregorio Espitia. Estamos monitoreando el área, estamos trabajando bien, pero recuerdo, ¿quién viola los derechos humanos del libre tránsito? ¿Quién viola el derecho humano a la paz? El 99,9% de estudiantes que se quieren graduar en el tiempo previsto, no quieren desertar de las universidades. También en un tramo de la autopista Antonio José de Sucre se incrementó la presencia militar tras intento de activación de barricadas. La guarimba no va a resolver el problema económico. Estamos claros que son delincuentes de ese sector. Vamos a tomar unas medidas para evitar que estos delincuentes sigan sembrando terror. Igualmente el intento que hubo en la avenida España, también lo sofocamos. Por otra parte, el gobernador Vielma Mora desplegó el dispositivo de seguridad a propósito de la Feria Internacional de San Sebastián. Unos 3.100 efectivos garantizarán el resguardo. Desde el estado Táchira, Marina Glot, Televen. Cambiamos de tema. Según cifras del Banco Central de Venezuela, Valencia se ubicó como la ciudad más costosa del país durante el año 2014, lo que a juicio de representantes de Fedecámaras del estado Carabobo se generó por la baja productividad en la zona industrial y la escasez. Para el presidente de Fedecámaras Carabobo, Damiano del Vescovo, el incremento de precios en la capital carabobeña obedece, entre otras razones, a la baja operatividad del sector industrial, que asegura trabaja al 48% de su capacidad por falta de divisas y materia prima. A esto le suma el aumento de la economía informal. Primero, el índice de la baja de la producción, que se siente mucho más en Valencia, porque Valencia es la zona industrial. O sea, tenemos el 80%, el 70% de la fabricación de ensamblaje de vehículos, eso decreció 87%, 90% de la fabricación de caucho, tenemos el 60% de la agroindustria. Aquí se va a sentir siempre más en ese sentido. Por otro lado, tienes entonces casi 400.000 personas que se han tenido que ir a la informalidad porque no hay trabajo decente. Y de esa medida entonces eso ha creado también una masa crítica en cuanto a la subida de precios, los términos de escasez de productos. Entre tanto, quienes residen en la capital industrial señalan que el desabastecimiento también generó un aumento de precios en los productos de la cesta básica. Dicen sentir cada vez más la disminución de su poder adquisitivo, por lo que se han visto obligados a cambiar algunos hábitos. He tenido que cambiar la alimentación. O sea, ¿qué digo yo? En vez de consumir más carne, consumo menos carne, más vegetales. He dejado de salir. Ahora por la inseguridad, en vez de ir al cine, compro una película y me quedo en mi casa. Nos reunimos con un grupo de amigos. Prefiero ahorrar así. Ya no salimos a un restaurante, ya no salimos al parque con los niños porque no podemos. ¿Qué hacemos, pues? Hemos disminuido muchas cosas. He tenido que disminuir muchas cosas, sobre todo los refresquitos, los embutiditos, todas estas cosas para que pueda alcanzar para comer. Cubrirán la cuota de pescado con atún, más la carne de mala calidad quizás. Para lo indispensable, pero el problema es que cuando uno va a comprar,
no encuentra nada y cuando encuentra algo hay que comprar el doble. Entonces uno gasta más. Representantes de Fedecámaras en Carabobo exhortaron a las autoridades del gobierno nacional a trabajar en la construcción de un modelo económico que genere confianza en los inversionistas y permita el desarrollo de los sectores productivos. En Carabobo, Ruth Lara Castillo, Televen. Ahora amigos, les comentamos que la tasa del SICAD 2 cerró ayer miércoles a 51,25 bolívares por dólar. El incremento supone 0,24 céntimos más que lo registrado durante la jornada anterior. Esto según datos obtenidos en la página web del Banco Central de Venezuela. El gobierno ha prometido agilizar la entrega de dólares en el SICAD 2 dentro de un nuevo esquema cambiario que espera ser divulgado en los próximos días. Y aunque se desconoce la fecha, en los próximos días la Defensoría del Pueblo instalará una mesa de trabajo con el CENCOEX para solventar el retraso en la entrega de divisas para los estudiantes que se encuentran en el exterior. Así lo informó el recién juramentado defensor del pueblo, Tarek William Saab. Muchos padres, representantes de estudiantes en el exterior nos han solicitado que mediemos en este tema y nosotros efectivamente le hemos dicho al país que vamos a organizar una mesa de diálogo, de trabajo, con el órgano nacional competente para la distribución de las divisas a objeto de llegar a un mínimo de acuerdo para tratar de solucionar, si no es el 100% del problema, al menos una gran parte de los mismos, los casos más dramáticos. Informó que el banco de datos de la Defensoría tiene al menos 46.000 denuncias que no han obtenido respuesta. Hay casos que reposan desde el año 2000, tienen 14 años. Por eso estamos haciendo ahorita la clasificación de esas denuncias, el nivel, por supuesto, de importancia de las violaciones a derechos humanos que se pudieron haber cometido. En cuanto a la mediación en el caso de los estudiantes detenidos durante las protestas, asegura que conocerá formalmente de ellos cuando instale la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y Tratos Crueles prevista para este mes de enero y en la que se crearía un protocolo para los cuerpos de seguridad a fin de que garanticen los derechos de los detenidos. SAP también anunció que a partir de ahora realizará una conexión directa con los funcionarios y las comunidades para agilizar los trámites de denuncia ante la Defensoría del Pueblo. Mardola Iprín, Televen. El Banco Mundial pronosticó que los precios del petróleo se mantendrán bajos a lo largo de este año y solo se elevarán ligeramente en el 2016. En sus perspectivas económicas mundiales, el organismo multilateral sostuvo que la caída de los precios del crudo puede tener beneficios significativos para los países importadores en desarrollo si viene respaldada por un mayor crecimiento global. En contraste, el descenso afectará a los países exportadores, debilitando sus posiciones presupuestarias y externas, así como reduciendo la actividad económica. El Banco Mundial indicó que la caída refleja factores como el aumento de la oferta y mermas en la demanda, cambios en las metas de la OPEP y la revaluación del dólar estadounidense. Bueno, salimos de nuestras fronteras para conocer el desarrollo de una de las informaciones que ha conmocionado el mundo y es que fueron identificados los 3 sospechosos del atentado contra la sede en París de un semanario. Uno de ellos se entregó y se encuentra en custodia policial cerca de la frontera con Bélgica. Entre tanto, el presidente de esa nación lamentó la muerte de 12 personas y la suerte de otras 11 que resultaron heridas, 4 de las cuales se debaten actualmente entre la vida y la muerte. También el presidente francés decretó una jornada de duelo nacional tras el ataque terrorista. Los sospechosos identificados como Said K., Sherif K. y Hamid M., nacidos en París y vinculados a la guerrilla yihadista del Estado Islámico en Siria, efectuaron al menos 30 disparos contra la sede de la revista, que había sido amenazada por publicar caricaturas de Mahoma. Los hombres entraron disparando durante 10 minutos. En el ataque resultaron muertos el director del semanario, dibujantes, viñetistas, economistas, un accionista, cronistas y la recepcionista, más 2 policías, uno de los cuales fue rematado a sangre fría cuando estaba herido. Miles de manifestantes se han concentrado de forma masiva en París y otras ciudades francesas y europeas para expresar su solidaridad con las víctimas de este atentado. Pero también el mundo entero se conmocionó por lo sucedido. Barack Obama, Ban Ki-moon y el Papa Francisco condenaron lo sucedido catalogándolo como indignante y horrendo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, repudió la acción terrorista contra Francia y transmitió en nombre de Venezuela condolencias a familiares y amigos de las víctimas, al gobierno y al pueblo francés, y también pidió justicia.
Bueno, y continuamos ahora en Italia, donde el sitio de noticias Fanpage realizó una campaña con el objetivo de generar conciencia sobre la violencia de género. Está contado con tanta aceptación que se ha convertido en un mensaje viral en las redes. A través de un video en el que niños entre 7 y 11 años son cuestionados sobre lo que quieren ser cuando sean grandes. Luego les presentan a una niña llamada Martina. E lei è Martina. Y les preguntan qué les gusta de ella. Todos expresan diversas opiniones resaltando la belleza de la niña. Seguidamente se les pide a los niños que le den una caricia. Para finalizar, el entrevistador les pide que le den una bofetada a Martina. Los pequeños quedan sorprendidos con la petición y se niegan a hacerlo, alegando razones como: a las niñas no se les pega, estoy en contra de la violencia, porque es malo, porque ella es como un ramo de flores, demostrando con estas actitudes su respeto hacia las féminas. Porque ella es un ramo de flores. Sí, señora. Además, Así fíjate, es. el último mensaje que daba el niño: no la golpeo porque yo soy un hombre. Así es. Bueno, amigos, hacemos una pausa. En breve, en México, la Fiscalía de Género Guerrero informó sobre el hallazgo de 6 fosas clandestinas con 10 cadáveres y 11 cabezas humanas. Al regreso vamos a estar revisando estas y otras informaciones que forman parte del panorama internacional. Ya venimos. En México, la Fiscalía de Guerrero informó sobre el hallazgo de 6 fosas clandestinas con 10 cadáveres y 11 cabezas humanas, justamente donde desaparecieron los 43 estudiantes el pasado 26 de septiembre. La mayoría de estos cadáveres tenían atadas las manos, presentaban huellas de haber sido torturados. Ahí vemos funcionarios entonces al momento de este terrible hallazgo. Y el grupo guerrillero ELN anunció su disposición a dialogar con el gobierno colombiano y a concretar un eventual abandono de las armas para poner fin al conflicto con el Estado. Mientras tanto, la delegación de paz de la FARC, que se encuentra en La Habana, denunció nuevas hostilidades del ejército colombiano y advirtió que estas acciones militares ponen en riesgo la continuidad de la tregua unilateral e indefinida que entró en vigor el pasado 20 de diciembre. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba difundió en Miami una lista de 52 presos condenados con espera de sentencia por sus protestas no violentas contra el régimen cubano. En un comunicado, la organización pide al presidente Barack Obama y al Vaticano mediar entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba para exigir la liberación inmediata de los activistas de derechos humanos. El Vaticano anunció que destinará 3 millones de euros para combatir el ébola en África Occidental e instó a los agentes privados y públicos a incrementar también los fondos dirigidos a luchar contra esta enfermedad. La Santa Sede informó que los fondos estarán a disposición de los organismos sostenidos por la Iglesia Católica para mejorar la asistencia que ofrecen a través de instituciones sanitarias, iniciativas comunitarias y la atención pastoral de enfermos y del personal sanitario en Guinea, Liberia y Sierra Leona. Bueno, hacemos una pausa, amigos. Al regreso les comentamos que un médico de 45 años murió a causa de malaria. Esto ocurrió en Barquisimeto. Ya venimos con estas y otras informaciones. Quédense con nosotros. Siete en punto de la mañana, iniciamos este bloque informándoles que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que en su nuevo periodo seguirá trabajando por el respeto de los derechos humanos, la justicia y las garantías constitucionales. En este momento nosotros ya diseñamos y articulamos para una serie de actividades esta semana y la próxima semana para trabajar conjuntamente, manejar una sola data, las reuniones con las distintas organizaciones de derechos humanos, también el abordaje del tema de las denuncias por violación a los derechos humanos y la respuesta que debe dar el Estado venezolano, porque nosotros debemos actuar como representantes del Estado, no importa si es la Defensoría o el Ministerio Público, es el Estado venezolano, un Estado que está comprometido con los derechos humanos. La fiscal general de la República, Ortega Díaz, destacó que en los últimos 16 años su despacho ha trabajado en la divulgación de los derechos humanos y en la sanción de aquellas personas que los incumplan. Un médico murió a causa de malaria en el Hospital Central Antonio María Pineda de la ciudad de Barquisimeto. Tras haberse contagiado con malaria o paludismo, al parecer en un viaje en la zona fronteriza del país,
El médico Carlos Miguel Castro Escalona, de 45 años de edad, falleció este lunes tras complicaciones clínicas. Y se hizo el examen de gota gruesa, que es lo que se hace para el paludismo, y lamentablemente apareció pues el Plasmodium falciparum, creo, que determinó pues que indicáramos tratamiento. Posteriormente lo trasladamos a terapia intensiva, ya que se agravó sus condiciones y bueno, no, en realidad el estado de complicaciones o la serie de complicaciones que tuvo, como una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática. El director asegura que en el estado Lara desde el año 2013 se han registrado alrededor de 8 casos con malaria, indicando que no está propenso a generar dicha enfermedad. Durante el año pasado tuvimos unos 6 a 8 casos de paludismo, todos de gente de Lara, pero que viajó sobre todo al oriente del país, o sea, Canaima tenemos 2, la Gran Sabana, Ciudad Bolívar, San Félix, Puerto Ordaz. Pero en ningún momento nosotros tenemos ese tipo de problemas aquí en Lara. Es importante destacar que esta es la primera muerte que se registra en el estado Lara por causa de malaria, además de que se descarta que sea epidemiológica. Desde el estado Lara, Marianela Suárez, Televen. Revisamos ahora información en materia de sucesos. Este martes falleció Henry Araque, de 30 años de edad, vendedor de merengadas dietéticas, quien fue herido con un arma blanca el 31 de diciembre. Esto ocurrió en la avenida Bolívar del municipio Libertador, acá en Caracas. Fue para despojarlo de sus pertenencias. Los hechos ocurrieron entre 5 y 30 y 6 de la mañana cuando Henry Araque se disponía a trabajar y fue interceptado por antisociales para robarle sus pertenencias. El joven fue herido en el pecho con arma blanca. Al ser trasladado a un centro de salud murió producto de la pérdida de sangre. Henry se desempeñaba como vendedor de una reconocida marca de merengadas y alimentos dietéticos. No tenía hijos. Su familia, al igual que él, provenientes de la ciudad de Maracaibo, conocieron la noticia por parte de un amigo este martes. Hicieron un llamado sobre los altos niveles de inseguridad que aseguran se vive en la capital. La inseguridad aquí es terrible. Aquí no hay seguridad para nada. Robo porque mi hermano era un muchacho trabajador y profesional, no se metía con nadie y no le aparecieron sus pertenencias. Otro fallecido producto de acciones violentas de los primeros días del año 2015 fue Francisco Tobar, de 18 años, quien murió este 4 de enero en La Vega, sector El Carmen, tras recibir 11 disparos, presuntamente por ajuste de cuentas. Asimismo, se conoció este miércoles el fallecimiento de Andreina Navarto, de 20 años, localizada sin vida en el interior de su vivienda ubicada en Santa Teresa del Tuy. Los vecinos aseguran que escucharon varios disparos confirmados en el cuerpo de la dama por los efectivos policiales. También indicaron que continuamente percibían peleas de Andreina con su pareja, por lo que se presume crimen pasional. Durante estos 7 primeros días del año 2015, 100 cuerpos sin vida han ingresado acá a la morgue de Bellomonte, producto de muertes violentas. 10 de ellos pertenecen a este martes y miércoles. Carolina Bigot, Televen. El Ministerio Público acusó a un exfuncionario de la extinta Policía Metropolitana y a un exintegrante de la Policía de Chacao por presuntamente estar involucrados en un secuestro de un comerciante judío en la urbanización Los Chorros del municipio Sucre, en el estado Miranda. Los ex efectivos policiales fueron identificados como Gregory Rodríguez Molina, de 35 años, y Juan Castillo Celis, de 29. Ambos fueron acusados por incurrir en los delitos de secuestro, asociación para delinquir y uso de adolescente para delinquir. La Fiscalía, a través de Adriana Morales, solicitó el enjuiciamiento y que se mantenga la medida privativa de libertad contra Rodríguez Molina y Castillo Celis, que se encuentran recluidos en la sede del Centro de Coordinación Policial Sucre de la Policía Nacional Bolivariana. Y el Ministerio Público también logró privativa de libertad para Yalixa Aguilera Castillo, de 40 años de edad, por presuntamente estar involucrada en estafa a varias personas. Ella solicitaba 1.500 bolívares para gestionar la adjudicación de casas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ubicadas en Playa Grande, Estado Vargas. Aguilera fue detenida por funcionarios de la Guardia Nacional el 20 de diciembre en un autobús que tenía como destino el estado Cojedes, cuando se efectuaba un chequeo a los pasajeros y se constató que la mujer tenía una orden de aprehensión. Los delitos que se le imputan son estafa continuada y suposición de valimiento. La mujer se encuentra recluida en el INOF, que está ubicado en Los Teques, Estado Miranda.
Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela denuncian la constante inseguridad que se vive en esa casa de estudios. Solicitan soluciones inmediatas por parte del rectorado y de las autoridades del gobierno nacional. Durante las vacaciones decembrinas, las escuelas de arquitectura, administración y estudios políticos y administrativos fueron asaltadas. También alumnos han resultado afectados con robos durante estos primeros días de clase. Nosotros vinimos hoy a denunciar y hacer un llamado a la rectora y al ministro de Educación Superior Universitaria para que nos garanticen nuestra educación, para que nos garanticen nuestra seguridad. Nosotros vinimos aquí a estudiar, la Facultad de Arquitectura suspendieron las clases 5 y 6 porque no había seguridad dentro de la universidad y era una locura mantener a estos estudiantes dentro de las instalaciones. O sea que imagínense el nivel que no podemos venir a estudiar en nuestras instalaciones porque no nos pueden garantizar el derecho a la vida. Fabiana Garantón, vocero del movimiento estudiantil, también denunció el intento de violación al cual fue víctima una alumna de administración durante el mes de diciembre. Sobre esa denuncia aún no han recibido respuesta por parte de la seguridad interna. Los jóvenes tienen una petición clara. Las policiales y las fuerzas del Estado violan la autonomía universitaria, que es artículo de nuestra Constitución, y nosotros jamás vamos a aceptar que se viole la autonomía universitaria cuando en Venezuela tampoco es que hay seguridad y nosotros aquí estamos siendo robados. O sea, nosotros estamos haciendo un llamado a crear unas brigadas, a que se sienten no mesas entre la rectora y el ministro, que se sienten con los estudiantes, que se sienten con el personal administrativo, con el personal obrero, los que día a día somos víctimas de robos, día a día somos víctimas de la violencia que se vive en la UCB. Los estudiantes de acá de la Universidad Central de Venezuela aseguraron estar dispuestos a colaborar en lo que sea necesario, tanto con el gobierno nacional como con el rectorado, para que sea garantizada definitivamente su seguridad. Indicaron que de no ser así, crearán ellos mismos brigadas de seguridad estudiantil. Carolina Bigot, Televen. Hoy en nuestro espacio digital les presentamos lo mejor del primer día de la Feria de Consumo Electrónico de Las Vegas. Les adelanto que los carros presentados en este show se han robado toda la atención de los asistentes. Los detalles a continuación en Tecnotips. La firma Volkswagen ve muchas pantallas táctiles y personalizables en el interior de los carros del futuro. Y en Las Vegas han descubierto su Golf R Touch, un modelo donde lo más atractivo es que podemos usar gestos para controlar determinadas acciones dentro del carro. El ojo que todo lo observa en este Golf es una cámara de 3 dimensiones situada sobre el conductor, capaz de detectar los movimientos de cada dedo de nuestra mano. Una vez activado el control por gestos en la pantalla de casi 13 pulgadas, aparecen las diferentes opciones por las que podemos movernos, con pequeños desplazamientos de los dedos, todo muy al estilo de Minority Report. Al acabar la interacción con el carro, solo debemos cerrar el puño y fin de la comunicación. All of this follows our philosophy, make it easy. The use of proximity sensoring in every touch panel is an example of this. Eso fue lo más llamativo del primer día de la Feria de Consumo Electrónico de Las Vegas. Estamos seguros que en las próximas horas, los dispositivos vestibles tomarán el mando del show tecnológico. Así finalizamos nuestro espacio digital por el día de hoy. No dejen de escribirnos a través de @_Tecnotips. Sigan con más del Noticiero. Bueno, Ricardo, pero ese carro también es peligroso. Te pones a jugar con ese aparatico ahí. Sí, pierdes la atención que debe estar siempre frente al volante. Bueno, momento de una pausa, amigos. En la próxima parte, Carlos Fernández va a entrevistar al psiquiatra Luis José Uzcategui. Bien, vamos a conversar con el psiquiatra Luis José Uzcategui. Bueno, este año marcado, como ya en programas anteriores habíamos ubicado con algo de desesperanza, con frustración y con pocas motivaciones hacia el año 2015, porque estamos viviendo una profunda crisis económica, una profunda crisis social, además una crisis de valores que viene marcando la pauta desde hace muchísimo tiempo. Así que, Luis José, muchas gracias por estar con nosotros y visualizar la manera un tanto deplorable, si pudiéramos calificarlo de esta forma, desde el punto de vista de la salud emocional de los venezolanos. Claro.
No hay duda, ¿no? Hay muchas cosas que no son las mejores para estar sano mentalmente, pero no deja de ser también interesante de que se ha cambiado la polarización emocional del venezolano. Nos encontramos con que ya no es tanto la polarización entre grupos políticos, sino ahora la gran polarización, casi de un 70% de venezolanos, es que están unidos en un objetivo, en una realidad y en una emocionalidad muy, muy gigantesca. Y es que ellos sienten que las cosas no andan bien. Es decir, ellos se plantean de alguna manera sin darse cuenta, tienen un lenguaje común de que esto tiene que generarse en un proceso de cambio. Y esa polarización es muy interesante porque no había existido en el país durante muchos quinquenios, ¿no? En este momento yo te diría que hay un gigantesco globo emocional que está muy claro que las cosas no andan bien, que la situación es muy caótica y que los está uniendo a ellos en un objetivo común, cómo cambiar. Ahora, a la par de ellos surge, ¿no? Sí, es bien claro, hay un registro definido de que la gente quiere modificaciones, quiere cambio, quiere otra propuesta, quiere otra alternativa y quiere esperanza fundamentalmente, ¿no? Hacia su futuro, por la familia, por los hijos, por lo que fuese. Pero junto a ello también estamos observando, frente a algunos episodios muy particulares, un nivel, yo diría que de alienación, rescatando una vieja palabra que se utilizaba mucho en el pasado, ¿no? De adocenamiento. La gente se siente pasiva, se tranquiliza y cree que, por ejemplo, por citarte un caso, obtiene un paquete de harina de maíz refinado y cree que está obteniendo un trofeo y se está acostumbrando la gente a que eso fuera normal. Lo que pasa, Carlos, es que esa curva... A lo mejor es coyuntural esto, ¿no? Momentáneo. No, y esa curva está disminuyendo, ¿no? Porque en un momento dado el régimen tenía todas las posibilidades económicas, las circunstancias, inclusive financieras, para darle mucho, insuflar mucho ese modelo, que es el modelo obviamente rentista, ¿no? De la obnubilación del individuo a través de elementos económicos muy transitorios, pero es que ni eso está, ¿no? Y una de las cosas que explica esta polarización es la caída del formato económico. No hay ni poder de adquisición, ni tampoco hay insumos, ¿no? Entonces eso le da una posibilidad de cohesión en una queja común, que cada día crece más, ¿no? Fíjate que los indicadores dicen que está cerca del 70, el 80%, quienes piensan que las cosas no andan bien. Porque claro, el Pero se puede DACASO... combinar la desesperanza que existe con también un nivel de irreverencia que pudiera potenciarse hacia el futuro. Lo que pasa es que el modelo de desesperanza siempre ha estado presente en una no es novedoso, población, ¿no? Claro, y mientras existían posibilidades económicas medianamente aceptables, pero es que eso ni ahora está, ¿no? Yo te diría que el modelo en este momento es imperativo el efecto económico en la psiquis del venezolano, y eso lo que está haciendo es unirlos a todos en una mirada. Algo tiene que suceder, algo tiene que pasar, y posiblemente vienen una serie de metáforas emocionales. ¿Quién puede resolver esto? ¿Cómo lo pueden resolver? ¿De qué manera? Es decir, viene el pensamiento mágico, pero lo preciso es eso, es lo que se está viendo en este momento. También es cuánto puede durar ese pensamiento mágico, ¿no? ¿Cuánto tiempo te puedes acostumbrar a decir, bueno, es necesario el cambio, pero cómo se toman las iniciativas para el cambio? Sin duda, que hay un escenario muy interesante, ¿no? Claro, eso va más en el terreno político. Aparecerán variables que hagan modificar esto. Por ejemplo, ¿podrá el oficialismo generar de nuevo una dimensión mitológica de que todo lo va a resolver como lo ha hecho en otras oportunidades, por ejemplo el DACASO? Sí. ¿O aparecerá un líder que de pronto agarre esa realidad? Hasta ahora no ha funcionado, ¿no? Como el año pasado. Hasta ahora no ha funcionado. O aparecerá un líder concretamente de oposición que sea capaz de entender, de tener una lectura clara de eso y genere una respuesta a esas expectativas. Ahora, más allá de eso, también se presenta dentro del marco de la desesperanza la iniciativa de personas que se están marchando de manera, yo no diría que masiva, pero tampoco selectiva, de una manera bien ordenada y bien gradual, se están marchando del país porque no hay esperanza, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Sí, pero claro, fíjate, Carlos, que en las tortas sociales, y se dan en todas las sociedades, siempre hay una población con ciertas características que trata de buscar otro horizonte, otro futuro, y es muy válido, ¿no? Inclusive eso también tiene ondulaciones. De pronto hubo una época que había mayor cantidad de gente que se iba, ahora está la gente que aspira a irse pensándolo un poco más, porque las cosas no están bien en ninguna parte del mundo, ¿no? Ir por ejemplo, a España a encontrar trabajo es bastante difícil, ¿no? De modo que yo te diría que eso sí es un comportamiento válido. Nosotros lo vivimos. Sobre todo los jóvenes, ¿no? Es una población que es más aquí no tienen posibilidades. Aquí ellos quieren, por ejemplo, graduarse, se gradúan, hacen incluso estudios de posgrado, los realizan y luego van a buscar trabajo y lo que consiguen es realmente
triste, pírrico, y no tienen posibilidad sino de permanecer en un solo estatus, no tienen posibilidad de crecer económica y socialmente, se quedan estancados. Y eso es un formato muy del comunismo, ¿no? Sí, típico. Si tú les haces una... o les aborta la posibilidad a los individuos que tienen potencial para en un momento dado reclamar o exigir, se van. Claro. Entonces, en algunos modelos los han sacado a través de la fuerza, de las grandes matanzas. En este modelo los han sacado a través de la tragedia, del caos, del fracaso, ¿no? Ahora, pero esos modelos ideológicos todavía se pueden sostener. A lo mejor los sostenías un poco utilizando cierta variedad de códigos que se afincaban fundamentalmente, me refiero a Venezuela, en la renta petrolera. Pero la renta petrolera se hace exigua cada vez más. Entonces ese código ideológico no lo vas a poder vender con la misma fuerza y la misma intensidad de antes. Claro, lo que pasa es que el código ideológico pues es una pantalla, eso nunca ha existido. Lo que ha existido es dinero para poder entonces... Claro, pero lo manejan a nivel oficial, los medios propagandísticos oficiales. El mito que sigue funcionando muy bien para estos formatos que tienen intenciones totalitarias, bien sea derecha o izquierda, pero y aquí pues se ha dado la ayuda gigantesca del factor económico, ¿no? No, sin duda. Ahora, visualizando 2015, por ejemplo, ¿se va a mantener esta variable? ¿Es posible predecir qué va a ocurrir desde el punto de vista de la salud emocional del venezolano? En 2015 aparece un fenómeno muy interesante, como te señalaba, un porcentaje de la población polarizada con un objetivo. Esto no se puede aguantar, hay que cambiar, esto es muy, muy, muy duro llevarlo a cabo. Cada día esto es un diseño de fracaso evidente. Eso es una emoción muy interesante que le estamos viendo. Agregado... Ahora, ¿cómo lo haces? Bueno, la vía parlamentaria, constitucional, electoral, y la otra es la vía, no sé, el desplazamiento de eso sería un enfoque político, sí, no emocional. Que quizás los políticos son los que tienen que decidir eso y ojalá y pudieran leer esa realidad. Lo que pasa es que el político vive en un pensamiento muy particular y concreto, pensando en la política 24 horas y no logra entender la interacción social que genera el pueblo, que es su necesidad, su cotidianidad, sus vivencias, sus dolores y su tragedia, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a tener en el 2015? Una realidad económica no muy buena aparentemente y una realidad social en la cual ya han logrado las circunstancias del país que una población gigantesca esté en una expectativa de cambio. Bueno, muchas gracias, Luis José, por toda esta reflexión, ¿no?, alrededor de lo que es el estatus, por llamarlo de alguna manera, emocional y la salud mental del venezolano, culminando este 2014 y visualizando el 2015. Amigos, hacemos una pausa. Enseguida retornaremos con el segmento de arte y espectáculos. Venezuela, muy buenos días, bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y el espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tweet a nuestras cuentas @loactual y mi cuenta personal que es @AndreinaCastro1. Comenzamos nuestro bloque informativo con Araceli Arámbula, quien sorprendió a sus fanáticos al publicar imágenes en su cuenta de Twitter donde se le observa con el cabello muy corto. Al parecer, la actriz mexicana tuvo que cortar su larga cabellera para protagonizar la telenovela Los Miserables, creada por Telemundo. Este cambio radical se debe a que la actriz interpretará el papel de la aguerrida Lucía Durán. Araceli compartió las fotografías el mismo día que festejó el cumpleaños número 8 de su hijo Miguel, fruto de su relación con el cantante Luis Miguel. Seguimos con Justin Bieber, quien se unió a la larga lista de intérpretes, modelos e íconos de la moda que han sido retratados para las famosas campañas de publicidad de Calvin Klein. De esta forma, el canadiense apunta como nuevo rostro de la temporada de primavera 2015 de la firma. El cantante, al parecer, quiere emprender una carrera en el mundo del modelaje y lo hace de la mano de fotógrafos que ya han trabajado con Megan Fox, David Beckham y Cristiano Ronaldo. En esta campaña, Bieber aparece con la popular modelo holandesa Lara Stone, la séptima mejor pagada del mundo según la revista Forbes. Continuamos con más noticias y ya se dieron a conocer algunos de los artistas que se presentarán en el Festival Coachella 2015. El concierto más esperado del año regresa a Indio, California, por 2 fines de semana consecutivos, del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril, y promete ser la mejor fiesta del año. Los principales actos de este festival anual de la música son AC/DC, Jack White y Drake, con presentaciones de David Guetta y muchos más. Los boletos están a la venta desde ayer.
Recordemos que el año pasado Coachella estuvo lleno de invitados especiales como Beyoncé en la presentación de su hermana Solange Knowles y Jay-Z con Pharrell Williams. Y una buena noticia invade los principales titulares de la prensa rosa, y es que Nick y Vanessa Lachey se convirtieron en padres de una niña. A través de un emotivo mensaje en su página, la orgullosa madre anunció la llegada de su princesa Brooklyn Elizabeth, quien nació el 5 de enero. Recordemos que Nick y Vanessa ya son padres de Camden Young, de 2 añitos de edad. Para las fiestas de navideñas, Vanessa compartió con los integrantes de su familia. Seguimos con la boda de Cameron Díaz y Benji Maiden, y es que poco a poco se dan a conocer detalles de lo que fue esta unión. Recientemente les comentamos que dentro de los invitados estuvo Gwyneth Paltrow, Nicole Richie, entre otros. Ahora nos enteramos que la encargada de organizar la íntima boda fue la reconocida Jifat Oren. Una nota curiosa es que para intentar mantener el secreto de la boda, los invitados fueron advertidos de que no realizaran declaraciones y argumentaran que la fiesta era una celebración pre-Globos de Oro, premiación que se llevará a cabo el próximo 11 de enero. Otra que al parecer contrajo matrimonio y también en el más estricto secreto es la actriz Eva Longoria con su actual pareja José Bastón. La estrella ha generado de nuevo rumores sobre una boda secreta con el empresario mexicano tras aparecer en público con un anillo de diamantes. De ser cierto estos rumores, esta sería la tercera vez que la actriz pasa por el altar. Además, se especula que la ceremonia se habría llevado a cabo en Cartagena, Colombia, ya que la pareja pasó gran parte de sus vacaciones ahí. La íntima amiga de Victoria Beckham ha avivado los rumores al publicar en sus redes sociales una fotografía enfundada en un vestido blanco, una elección muy similar a la de un vestido de novia la pasada Nochevieja. Estaremos atentos a próximas informaciones al respecto. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. El pase es con Héctor y Ricardo. Gracias, Andreina. Nosotros llegamos, Héctor, al final del noticiero Primera Emisión. Les vamos a dejar nuestras cuentas en Twitter, @L_noticiero y también @Televen TV. Así es, feliz día, amigos. Nos esperamos mañana a las 6 en punto de la mañana. Cuídense mucho.